Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivadas de orden superior del logaritmo natural. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice hallar la segunda derivada de y igual al logaritmo natural de 6x al cuadrado. Vamos a hallar la segunda derivada de esa función logarítmica. Entonces procedemos hallar la derivada de la función, dado que nos toca hallar después la segunda. Decimos lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de qué? Del logaritmo natural de 6x al cuadrado. Eso es lo que vamos a hallar, la derivada de esa función. Pero recordemos de que existe una regla para hallar la derivada del logaritmo natural. Y la vamos a recordar, que es la siguiente. Dice en general lo siguiente: derivada con respecto a x del logaritmo natural de v es igual a 1 sobre v por la derivada con respecto a x de v. En general esa es la regla que nos permite hallar la derivada del logaritmo natural. Entonces vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso. Y dice lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1. Recuerden que nuestro argumento es 6x al cuadrado, que es el v que tenemos allá como argumento. Y sería 1 sobre 6x al cuadrado, que multiplica a la derivada con respecto a x de qué? De nuestro argumento, que es 6x al cuadrado. De esa manera le estamos dando aplicabilidad a la regla número 1 que hemos escrito aquí a mano derecha en el tablero. Ahora nos damos cuenta que nos toca hallar la derivada de una constante por una variable. Para darle efecto vamos a recordar la regla de derivación que vamos a aplicar. Y es la siguiente: nosotros tenemos en general que la derivada con respecto a x, digamos de c, siendo c una constante y v una variable, va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de qué? De v, que v es la variable. En general esta sería la regla para derivar una constante por una variable. Vamos a darle aplicabilidad de manera detallada, paso a paso. Y tendríamos que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1 sobre 6x al cuadrado por, dándole aplicabilidad a la regla número 2 que hemos copiado, sería 6 que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Y hemos dado aplicabilidad a la segunda regla que hemos escrito. Ahora vemos que nos toca hallar lo que tenemos en el ejercicio, la derivada de una potencia. Derivada de la potencia de esta variable x. En este caso vamos a recordar la regla para derivar una variable elevada a un exponente, o sea, la derivada de una potencia. La regla dice lo siguiente en general: derivada con respecto a x de a a la n, siendo a la variable y n el exponente, va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. Esta regla de derivación es la que vamos a aplicar de manera detallada, paso a paso. Y tendríamos lo siguiente: que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1 sobre 6x al cuadrado, que multiplica a 6 por derivada de x2, de manera detallada es 2x a la 2 menos 1. Vea que estamos haciéndolo detalladamente, paso a paso. ¿Qué nos queda ahora? Desarrollar las operaciones indicadas que tiene el ejercicio. Miremos que acá tenemos un 6 que multiplica y acá tenemos un 6 que divide. Por tal razón podemos simplificar estas expresiones y quedaría lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual. Acá tendríamos 2 por 1, simplemente 2, sobre x cuadrado
Y acá tendríamos x a la 2 menos 1 sería x. Observamos que tenemos ahora x en el numerador y x en el denominador. Podemos eliminar una x en el numerador y una x en el denominador, simplificando esas expresiones, y quedaría la derivada de la siguiente manera. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2 sobre x. El ejercicio podría quedar hasta ahí, o si lo queremos dejar de manera lineal la respuesta, nosotros recurrimos a la siguiente propiedad del álgebra, que dice en general lo siguiente. Si tenemos 1 sobre a a la n, esto va a ser igual a la menos n. Y dejamos el ejercicio de manera lineal la respuesta, no racional, y tendríamos que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2 que multiplica a x a la menos 1. Y este sería entonces nuestro resultado. Vamos a encerrarlo en una cuadrícula como es nuestra costumbre para resaltarlo. Aprovechamos y particionamos el tablero para proseguir a hallar la segunda derivada. Ya que hasta el momento lo que hemos hecho es recordar el desarrollo de la derivada de una función logarítmica. A partir de aquí sí vamos a darle cumplimiento a lo que nos pide el ejercicio, que es hallar la derivada de orden superior. Recuerden de que la derivada de orden superior parten a partir de la segunda derivada. Entonces procedemos y decimos lo siguiente, que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x. Derivada con respecto a x de qué? De 2x a la menos 1. De 2x a la menos 1. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aquí tenemos que hallar la derivada de una constante por una variable. En este caso vamos a aplicar nuevamente la regla número 2 que hemos escrito acá, derivada de una constante por una variable. Recuerden que los ejercicios lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso. Y esto va a ser igual a 2 que multiplica a la derivada con respecto a x de ¿qué? De x a la menos 1. Le hemos dado aplicabilidad a la regla número 2 de derivación que hemos escrito acá en el tablero. Ahora nos toca hallar la derivada de una potencia, la potencia de una variable. Le vamos a dar aplicabilidad a la regla número 3 que hemos escrito en el tablero. Y sería de la siguiente manera. La segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2 que multiplica a menos 1 por x a la menos 1 menos 1, haciéndolo de manera detallada paso a paso. Al desarrollar ahora las operaciones indicadas tendríamos lo siguiente. La segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos por más, daría menos, 2 por 1, simplemente 2, x menos 1 sería a la menos 2. ¿Y qué hemos hecho? Desarrollar las operaciones aquí indicadas. Vean que son procesos sumamente sencillos que estamos desarrollando de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Y en este orden de ideas le hemos dado cumplimiento a lo que nos pide el ejercicio, que es hallar la segunda derivada de la función presente. Para hallar esa segunda derivada, recuerden que inicializamos desarrollando la primera derivada de la función y partiendo de ahí nos enrumbamos con la segunda derivada. Si el ejercicio nos pidiera la tercera derivada, entonces partíamos de la segunda derivada para continuar con la tercera derivada y así sucesivamente. Vean que son ejercicios muy sencillos que estamos desarrollando de manera detallada paso a paso. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni.
en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniber Chartuni Flores. Que Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.